tema Simple Past 1. Este día repasaremos Simple Past, Regular and Irregular Verbs. Simple Past. Hello guys, ¿cómo están? En este video vamos a aprender cómo hablar utilizando una estructura que es sumamente importante que tú sepas utilizar, ¿ok? Me refiero al pasado simple o simple past, ¿ok? Ok guys, ahora que ya aprendimos cómo utilizar correctamente o más bien cómo saber pronunciar los verbos en pasado de la mejor manera, vamos a practicar utilizando la estructura, ¿ok? Empecemos con la estructura positiva. Primero tienes que utilizar el pronombre, ¿verdad? O el sujeto. Después de eso debes acompañarlo del verbo que, como ya lo practicamos, puede ser un verbo regular o un verbo irregular, ¿ok? Después de eso recuerda que debes acompañarlo con su complemento. So, un ejemplo, I ate pizza, lo cual significa yo comí pizza, ¿ok? Con otro sujeto, hagamos otro ejemplo, ¿ok? We ate pizza yesterday. So, ayer nosotros comimos pizza, ¿verdad? Esos son ejemplos en la estructura en positivo. Ok guys, ahora vamos a practicar la estructura de oraciones en negativo o cuando quieras pues negar acciones que no se realizaron en el pasado, ¿ok? La estructura es la siguiente: pronombre o sujeto, luego vas a utilizar el auxiliar did con not, ¿ok? Es decir, did not. Muy bien, después de eso vamos a utilizar el verbo. Ojo, ten mucho cuidado en esta estructura porque ahora el verbo tiene que ser en su forma base, en presente, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo did y did está haciendo la oración ya en pasado, ¿ok? Así es que no puedes tener dos verbos en pasados o el auxiliar en pasado y el verbo en pasado en la misma oración, nunca, ¿ok? So, después del verbo en presente vamos a utilizar el complemento, ¿ok? Ejemplo, si yo quiero expresar yo no comí pizza ayer, I did not eat pizza yesterday. Okay? One more time. I did not eat pizza yesterday. Recuerda, el verbo va en presente porque ya estamos utilizando did. Ok? Ahora, hagamos otro ejemplo. She did not eat pizza yesterday. Ok? Ella no comió pizza ayer. Ok, si ves, es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir cambiando los sujetos. Ok? Ahora, ¿qué hacemos si queremos preguntar sobre cosas o situaciones en el pasado? Súper sencillo. Lo único que vamos a hacer es aprender la estructura, ¿verdad? Recuerda, siempre en preguntas lo que hacemos es switch, cambiar el orden de la estructura, ¿verdad? So, ahora empecemos con el auxiliar, luego el pronombre o sujeto, luego el verbo en presente porque estamos diciendo did y su complemento y por supuesto no olvides the question mark, alright, o el signo de interrogación. Ahora, practiquemos un par de preguntas para que sepas tú cómo utilizarlo de la mejor manera, ¿ok? Did you eat pizza yesterday? ¿Comiste tu pizza ayer? Ok, one more time. Did you eat pizza yesterday? Alright. Ahora, vamos con otro ejemplo. Did they eat pizza yesterday? ¿Comieron ellos pizza ayer? ¿Ok? No olvides hacer la entonación siempre que hagas preguntas, ¿ok? Porque es muy importante que sepas hablar inglés con su respectiva entonación, ¿ok? Ok guys, ahora, ¿cómo podemos responder o cuáles serían las posibles respuestas de las preguntas que acabamos de realizar? La pregunta era, ¿Did you eat pizza yesterday? La respuesta sería, yes, I ate pizza yesterday. Ahora, como la respuesta es positiva, el verbo va en pasado, ¿ok? Muy bien. Ahora, si la respuesta es negativa, simplemente vamos a decir, no, I did not eat pizza yesterday, ¿ok? No, yo no comí pizza ayer. La otra pregunta, did they eat pizza yesterday? ¿Comieron ellos pizza ayer? La respuesta sería positiva, yes, they ate pizza yesterday. O en negativo, la respuesta sería no, they did not eat pizza yesterday. Alright, guys, esto fue pasado simple, súper sencillo de utilizar. Lo único que te recomiendo es que memorices todos los verbos, ¿ok? Practica o puedes empezar con las actividades más comunes que tú realizas todos los días. Alright, so this is JC. See you next time. Regular and irregular verbs.
Hello guys, ¿cómo están? En este video vamos a aprender cómo hablar utilizando una estructura que es sumamente importante que tú sepas utilizar, ¿ok? Me refiero al pasado simple o simple past, ¿ok? Ahora, antes de explicarte la estructura, debemos de saber que en inglés tenemos dos tipos de verbos. Tenemos verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? Ahora, para que tú los puedas entender de una mejor manera, te los voy a explicar a continuación, ¿ok? Porque los verbos regulares, por ejemplo, tienen tres sonidos distintos que a continuación vamos a aprender, ¿ok? Acompáñame. Ok guys, en este video vamos a practicar cómo utilizar los verbos en pasado, ¿ok? Recuerda que estamos practicando el simple past, así que debemos aprender la diferencia entre los tipos de verbos que tenemos, ¿verdad? Tenemos dos tipos de verbos, tenemos verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? Ahora, los verbos regulares son los que mantienen su misma forma, ¿ok? Y lo único que tienes que hacer es agregarle ed al final del verbo, ¿ok? Pero tienes que ponerle mucha atención a la pronunciación de la última consonante del verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, ese ed tiene tres sonidos diferentes que los vamos a aprender a continuación, ¿ok? Empecemos. Si un verbo termina con una consonante que no tiene vibración o tú no produces vibración en tu garganta, el ed se va a pronunciar como una T, ¿ok? En inglés. ¿Hazlo conmigo? Muy bien. Ahora, un ejemplo. El verbo work. Verbo trabajar, ¿ok? Cuando pronuncias este verbo, tú no produces ninguna vibración en tu garganta. Pronúncialo work. Work. ¿Ok? Ahora, si tú quieres decir ese verbo en pasado, como yo trabajé, vamos a decirlo I worked. Tenemos que agregar el sonido final porque eso es la diferencia entre el presente y el pasado, ¿ok? Ahora, segunda regla de los sonidos finales con ed. Súper sencillo. Si el verbo o la última consonante del verbo termina con vibración, es decir, produce vibración en tu garganta, el ed se va a pronunciar como una D. ¿Ok? Por ejemplo, play. Pronuncia play y toca tu garganta. Play. Si sientes, esa palabra tiene vibración durante toda su pronunciación. Lo que vamos a hacer es agregarle la D. ¿Ok? So, I played soccer. En presente, en pasado sería I played soccer. Muy bien. Solo agrega el D. Ok, ahora guys, la tercera regla es súper fácil. ¿Ok? Si el verbo termina con consonante T o D, vamos a agregarle el sonido id al ed, ¿ok? So, practiquemos con unos ejemplos. Por ejemplo, el verbo start. Start, en su forma base, termina con la letra T, ¿verdad? La cual es la tercera regla. So, en presente decimos start, en pasado, studied, ¿ok? Ahora, otro ejemplo. Add, el verbo agregar. En pasado vamos a decirlo added, ¿ok? So, estas fueron las tres reglas de los verbos regulares, ¿ok? La terminación o la pronunciación del ed, ¿ok? Recuerda practicarlo para que se te haga súper fácil. Ahora, recuerda sobre los verbos irregulares, esto es una historia totalmente diferente, ¿ok? Porque en presente tienen una forma, pero en pasado muchas veces va a ser totalmente diferente, ¿ok? Por ejemplo, el verbo eat. En presente, comer se dice eat. En pasado tenemos que decirlo ate, ¿ok? Otro ejemplo, el verbo go, verbo ir, ¿verdad? En pasado vamos a decir went. So, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que memorizar verbos, ¿ok? Te recomiendo que memorices al menos 5 verbos todos los días y te garantizo que vas a hablar o vas a estar disponible de hablar en presente y en pasado como si fuese algo sumamente sencillo. Guys, esto fue pasado simple, súper sencillo de utilizar. Lo único que te recomiendo es que memorices todos los verbos, ¿ok? Practica o puedes empezar con las actividades más comunes que tú realizas todos los días, alright? So, this is JC, see you next time.